¿Cómo contar y agrupar elementos de manera inteligente? Introducción a la combinatoria matemática. La combinatoria es una rama de las matemáticas que se centra en el estudio de la combinación y disposición de objetos. Su objetivo es contar el número de formas distintas en que se pueden combinar o permutar objetos. El principio del conteo aditivo, el principio del conteo multiplicativo, combinaciones sin repetición, con repetición, permutaciones sin repetición y con repetición, son las herramientas que nos permiten contar y agrupar elementos de manera inteligente. El principio del conteo aditivo o regla de la suma nos dice que si hay n maneras de hacer la primera tarea y n maneras de hacer la segunda tarea, entonces hay m más n maneras de hacer una de las dos tareas. Por ejemplo, podemos tener dos grupos de elementos, camisas, pantalones, y simplemente utilizando el principio del conteo aditivo podemos sumar una camisa más un pantalón. Y de esa manera utilizar el conteo aditivo. Luego tenemos el principio del conteo multiplicativo o regla del producto. Se utiliza para contar el número de formas en que se pueden realizar una serie de eventos sucesivos e independientes. Por ejemplo, si tenemos 3 camisas y 4 pantalones diferentes en un armario, el número total de combinaciones de ropa que se pueden crear es de 3 por 4, o sea, 12 elementos de la combinación. Esta herramienta, el principio de conteo multiplicativo, se utiliza para contar el número de formas, entonces, que se puede realizar en una serie de eventos sucesivos e independientes. En términos simples, el principio establece que si hay m formas de realizar una tarea y n formas de realizar otra tarea independiente, entonces hay m por n formas de realizar ambas tareas en secuencia. Este principio se utiliza comúnmente para resolver problemas de combinación y permutación, donde se requiere contar el número de formas en que se pueden seleccionar o arreglar objetos de una lista. Otra herramienta fundamental en la combinatoria matemática son las combinaciones sin repetición. Las combinaciones sin repetición se refieren a la elección de objetos de un conjunto sin permitir repeticiones. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de 4 elementos, A, B, C y D, y queremos calcular el número de combinaciones posibles que se pueden obtener al seleccionar 2 elementos, podemos utilizar la fórmula de combinaciones sin repetición, que establece que el número de combinaciones posibles es igual a n factorial sobre, entre paréntesis, r factorial por, abrimos paréntesis, n menos r, cerramos paréntesis, factorial, cerramos paréntesis, donde n es el número total de elementos, r es el número de elementos que se van a seleccionar y factorial indica el factorial de un número, perdón, el signo de exclamación indica el factorial de un número. Es decir, el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta ese número. En este caso, el número de combinaciones posibles sería igual a 4 factorial sobre, y entre paréntesis, 2 factorial por, entre paréntesis, 4 menos 2 factorial. Eso nos da 6.
Pasemos a las combinaciones con repetición. Las combinaciones con repetición se refieren a la elección de objetos de un conjunto permitiendo repeticiones. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de dos elementos, A y B, y queremos calcular el número de combinaciones posibles que se pueden obtener al seleccionar tres elementos, podemos utilizar la fórmula de combinaciones con repetición que establece que el número de combinaciones posibles es igual a n más r menos 1 factorial sobre r factorial por n menos 1 factorial, donde n es el número total de elementos y r es el número de elementos que se van a seleccionar. En este caso, el número de combinaciones posibles sería igual a 2 más 3 menos 1 factorial sobre 3 factorial por 2 menos 1 factorial igual 10. Y ahí tenemos el número de combinaciones posibles. Pasemos ahora a las permutaciones sin repetición. En el caso de las permutaciones sin repetición, se refieren a la disposición ordenada de objetos de un conjunto sin permitir repeticiones. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de tres elementos, A, B y C, y queremos calcular el número de permutaciones posibles que se pueden obtener al seleccionar dos elementos, podemos utilizar la fórmula de permutaciones sin repetición que establece que el número de permutaciones posibles es igual a n factorial sobre n menos r factorial, donde n es el número total de elementos y r es el número de elementos que se van a seleccionar. En este caso, el número de permutaciones posibles sería igual a 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial igual 6. Por último, tenemos las permutaciones con repetición. Las permutaciones con repetición se refieren a los arreglos de elementos en los que se permiten repeticiones y el orden es importante. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de dos elementos A y B y queremos calcular el número de permutaciones posibles que se pueden obtener al seleccionar tres elementos, podemos utilizar la fórmula de permutaciones con repetición que establece que el número de permutaciones posibles es igual a n elevado a la m, donde n es el número total de elementos y r es el número de elementos que se van a seleccionar. En este caso, el número de permutaciones posibles sería igual a 2 elevado a la 3, o sea, 8. Y eso es todo. Los principales usos, los principales usos, los tenemos a continuación. La combinatoria nos provee herramientas que nos permiten realizar tareas tales como análisis de algoritmos, la probabilidad y estadística, hacer uso en criptografía, aplicarla en teoría de juegos, su utilización en la física es fundamental, así como en la biología, y otras tantas variedad y amplitud de cosas que esta herramienta matemática nos provee.